Bienvenidos todos y todas. Les saludamos a nombre del Instituto de Estudios Peruanos, centro de investigación en ciencias sociales fundado en 1964 y enfocado en realizar estudios sobre los problemas sociales del Perú y América Latina desde perspectivas interdisciplinarias y plurales. Agradecemos su asistencia y participación en el Seminario Internacional Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. El día de hoy, como parte del panel 2, Respuestas del Estado ante la crisis, presentamos la mesa 3, Aproximación al Estado en tiempos de pandemia. Le vamos a tener dos ponentes y un comentario. Les pido a los ponentes y al comentarista que por favor nos ciñamos a los tiempos establecidos. En primer lugar, contaremos con la participación de Francisco Sagasti. Él es investigador afiliado al Instituto de Estudios Peruanos y profesor en la Universidad del Pacífico. Ha sido presidente de la República, congresista y asesor de organismos internacionales, agencias gubernamentales y entidades privadas en temas estratégicos. Es ingeniero por la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en Ingeniería Industrial por la Pennsylvania State University y doctor en Investigación Operacional y Ciencias de Sistemas Sociales por la University of Pennsylvania. Hoy nos hablará sobre vacunas y vacunación como un bien público. Cedo la palabra a Francisco, bienvenido, por favor adelante. Bien, muchísimas gracias Álvaro, muchísimas gracias por la invitación a compartir estas ideas. En realidad para mí es retornar al mundo académico de una manera mucho más clara, y lo que voy a hacer en esta presentación, tratar de contrastar algunas ideas que provienen del mundo académico con la práctica y la realidad en el mundo político en el tema de la pandemia. En primer lugar, la pandemia del COVID-19 puso en relevancia la importancia del acceso universal a las vacunas. Este era el medio más efectivo para preservar la vida y la salud de las personas. Sin embargo, la severidad de la información de la enfermedad causada por este virus y la rapidez en que se difundió a nivel mundial pusieron a prueba toda la capacidad de respuesta de nuestras sociedades. En primer lugar, hubo que movilizar a la comunidad científica para hacer investigaciones sobre una posible vacuna que se obtuvieron resultados en menos de un año, lo que normalmente en otros casos ha tomado entre 5 a 7 años y hasta 10 años. O sea que hubo un esfuerzo sin precedentes. En segundo lugar, no basta producir la vacuna en el laboratorio. Hay que pasar a escala piloto, y de escala piloto en una planta se va a una producción en escala industrial. Normalmente este escalamiento toma mínimo un año y medio para aquellas empresas que tienen la capacidad de hacerlo. Aquí se hizo en meses. Y en tercer lugar, además de eso, había que poner las vacunas a disposición de la población objetivo, lo que no es muy fácil, hay que distribuirla, etc. Y además de eso, hubo un problema de fondo. Los laboratorios que produjeron estas vacunas y las empresas que las escalaron en producción, en algunos casos las mismas y en otros casos otras empresas farmacéuticas, eran muy renuentes a entregar las vacunas por lo que se conoce como efectos secundarios negativos. En caso de que una vacuna se desarrolle demasiado rápido y a los 2 o 3 años genera un efecto negativo, los perjudicados pueden iniciar acciones legales. Ya esto ha sucedido en el pasado, y el resultado es que las empresas farmacéuticas se ven en la obligación de indemnizar a las personas perjudicadas, y esto puede llegar a cifras millonarias. Por lo tanto, las empresas tenían una cierta renuencia. Este es el contexto. ¿Cuál es el concepto académico que utilizamos? La noción de bien público. ¿Y por qué? Porque sugiere una manera de abordar, entender y describir el proceso que seguimos, al menos en el gobierno de transición y emergencia, para poner la vacuna a disposición de todos. El concepto de bien público fue formalizado por primera vez, si bien tiene antecedentes, pero fue formalizado por Paul Samuelson en un artículo en 1954, en el cual indicó que un bien público tiene que satisfacer 2 condiciones y algunas características adicionales. En primer lugar,
la característica de no rivalidad. Un bien público es aquel que lo puede consumir una persona, pero al consumirlo esa persona no restringe el consumo de otra persona. Por ejemplo, se ha utilizado mucho el aire limpio, el que yo respire aire limpio no le quite el aire limpio a otra persona. O sea que no rivalidad. El consumo por uno no afecta el consumo por otro. La segunda característica es no excluibilidad, perdón, es una palabra enredada, excluibilidad, que no es posible restringir el uso o excluir su consumo, uso, disfrute, y que las personas que deseen hacerlos todas tengan acceso. No puedo ponerle una barrera. Incluso aquellos que no contribuyen a la formación, a la producción de este bien, también pueden beneficiarse de él. Y por otra parte, estamos tocando también la idea de externalidades positivas, en algunos casos negativas, es decir, que además de aquellos involucrados directamente en el consumo de este bien público, su consumo produce efectos en aquellos que no han estado involucrados. Como muchas cosas en teoría económica, sabemos que el concepto de bien público es un concepto ideal y abstracto. En el mundo real no existen bienes públicos puros con estas características. La mayoría, los economistas se han visto obligados a reconocer, son bienes públicos impuros. Y lo que uno puede hacer es acercarse lo más posible a estas características de tal manera de que esté a disposición, con no rivalidad y no excluibilidad, a disposición de todas las personas. Ya ven la importancia que tiene el considerar a la vacuna, que es la mejor forma de protección, de esta manera. Cuando la pandemia empezó a difundirse muy rápidamente por todo el mundo, la vacuna era un bien, no era bien puro, era un bien inexistente, no existía. A los pocos meses se convirtió en un bien escaso, altamente deseable y susceptible a ser acaparado durante los primeros meses. Por lo tanto, estaba muy lejos de ser un bien público de acuerdo a las características de no excluibilidad y no rivalidad. Los países de altos ingresos, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, y algunos países de ingresos medios y medios bajos con alta capacidad tecnológica, como China, como la India, como Rusia, invirtieron grandes sumas de dinero para producir la vacuna. Subsidiaron, hicieron compras adelantadas, y al hacer eso, lo que pusieron como condición de que ellos fueran los primeros de la cola cuando estén las vacunas listas. Entonces, esto es lo que hizo, algo que se refirió el día de ayer bien en su presentación, es que hubo una tremenda desigualdad y asimetría en el acceso a las vacunas. ¿Por qué? Porque a cambio del apoyo exigían que se las den primero. Y hubo otros casos peores todavía, en el cual las demandas internas, incluso aunque no hayan sido financiadas por el gobierno, como había demandas internas, se prohibió la exportación de vacunas. Eso sucedió en la India, por ejemplo, en la cual el Instituto Serum, a pesar de ser contratista, en este caso del laboratorio Gamaleya y del Fondo Ruso de Inversiones Directas, una vez que se celebró el acuerdo en principio, el gobierno de la India puso limitaciones a la exportación. ¿Por qué? Porque tenían una explosión de la pandemia interna. En fin, cuando empezamos en el gobierno de transición de emergencia, no se habían culminado todos los estudios clínicos, la situación estaba bastante difícil y los países productores querían concentrar el uso de la vacuna. Solo a fines de diciembre de 2020 y principios de 2021 ya se aprobaron las vacunas a nivel nacional y luego por la Organización Mundial de la Salud. El Perú contaba a fines de 2020 solo con un acuerdo marco, así muy general, con la facilidad COVAX, que le daba acceso a las vacunas en principio, pero no especificaba ni qué laboratorio la iba a entregar, porque todavía no se sabía, ni cuándo le iban a entregar, ni tampoco cuáles iban a ser las cantidades que iban a entregar.
Entonces se puso un acuerdo marco que en los próximos años nos darán 13.2 millones de dosis de vacunas, pero no sabemos quién, ni cuándo, ni cuánto, exactamente la cantidad. El desafío que enfrentamos entonces, ya con estas características, era cómo transformar a un bien privado, escaso y difícil de obtener en el ámbito internacional, en un bien público nacional. De una manera operativa podríamos decir, ¿cómo le damos a este bien escaso que está celosamente custodiado por los países productores en un bien disponible en el ámbito nacional que adquiera poco a poco las características de un bien público, de no rivalidad, de no excluibilidad y de externalidades positivas? La respuesta para transformar este bien escaso en un bien público fue, primero, decisión política; segundo, el diseño de políticas públicas; y tercero, la capacidad de ejecución e implementación. Dicho sea de paso, como nota a pie de página, se ha hablado mucho que el sector privado podría comprar. En ninguna parte del mundo los laboratorios le vendieron directamente a las empresas privadas las vacunas durante por lo menos todo el periodo del gobierno de transición y emergencia que terminó el 28 de julio de 2021. O sea que estábamos en una situación distinta. ¿Por qué? La razón era central, que no querían tener la responsabilidad en caso de que haya efectos negativos. Si le entregaban a una empresa privada, no hay empresa privada que pueda cubrir los costos de las indemnizaciones. Y por lo tanto, las empresas proveedoras de vacunas ponían condiciones sumamente difíciles, indicando de que los gobiernos deberían hacerse cargo de cualquier monto de indemnización por cantidades fabulosas y que las empresas estaban libres. Y esas condiciones eran bastante difíciles de adoptar. Por lo tanto, lo que hicimos en el gobierno de transición es ver cómo le conferimos a la vacuna las características de un bien público. En primer lugar, para no rivalidad, para lo que consume uno no impida que otro lo consuma, era asegurar rápidamente la mayor cantidad posible para vacunar a toda la población objetivo. Es decir, que haya suficientes vacunas como para poder hacer eso. En segundo, la no excluibilidad. Las vacunas gratis para todos. Y la única limitación era la secuencia que teníamos de prioridades para poder entregar la vacuna. Y las prioridades se hicieron de tal manera que las personas más vulnerables, en primer lugar, o que prestaban un servicio público, como el personal de salud encargado de la vacunación, de la atención médica, etcétera, que ellos estuvieran al principio de la cola. Y luego, poco a poco, de acuerdo a condiciones de vulnerabilidad por edad y por comorbilidades, se fue ampliando. Pero la idea era que no se excluya a nadie, o por razones de ingreso, por razones de edad, excepto en esta secuencia que he mencionado, por razones de procedencia geográfica, etc. Y aquí hubo que hacer frente a pedidos, por ejemplo, de algunos empresarios que decían: yo quiero vacunar primero, quiero vacunarme no solamente a mi personal, sino a su familia, porque somos esenciales. Para que tengan ustedes una idea, durante el gobierno de transición y emergencia, recibimos 107 pedidos de consideración especial y prioritaria para diferentes grupos ocupacionales, periodistas, jueces, fiscales, en fin. Entonces, la idea de no excluibilidad estaba planteada en la política pública de que acceso gratuito y universal para todos. Y la única restricción es que a medida que iban llegando las dosis de vacunas, íbamos aplicándolas a los grupos de prioridad establecidos por un comité de ética independiente. O sea que ya teníamos, por lo menos progresivamente, la no rivalidad, porque la gran cantidad
hacía que todos la pudieran tener y que lo que se vacunaba a uno no le quitaba al otro. Y luego la no excluibilidad, asegurándola de que sea gratis y para todos, sin diferencia de condición. Y por último, en externalidades positivas, difundimos los beneficios de la vacunación, proteger la vida, reducir la incidencia de la enfermedad, volver a actividades económicas, presenciales, digamos, eliminación de restricciones a los desplazamientos, siempre y cuando uno pudiera demostrar que ha sido vacunado. Y a medida que fueron llegando las vacunas a partir del 9 de febrero de 2021, estas iniciativas progresivamente fueron confiriendo las características de un bien público nacional a las vacunas y al proceso de vacunación, poco a poco, gradualmente. Sin embargo, para asegurarnos que esto sea permanente y que esto no pare, durante el gobierno de transición y emergencia, seguimos negociando hasta con 9 laboratorios a la vez que proveían vacunas y concertamos acuerdos con 3 de ellos, Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca, y insistimos, y eso fue un problema de negociación muy grave, como era un bien escaso, porque le iban a dar prioridad al Perú, en la vacunación. Y ahí tuvimos que usar toda una serie de recursos, de poder, de negociación y todo, que nos ayudó muchísimo. Tan pronto llegaban las vacunas, inmediatamente salían y se distribuían por todo el territorio nacional para acelerar el proceso de vacunación, aplicando gratuitamente, sin ningún pago, a todas las personas independientes de su condición económica, procedencia, lugar de residencia, etc. De esa manera nos acercamos primero a la no rivalidad con la cantidad de vacunas y la no excluibilidad con ese proceso de vacunación. Y como efectos de externalidades positivas, disminuyó el número de fallecidos entre las personas vacunadas, se organizó una campaña de difusión entre los beneficios de la vacuna, a pesar de noticias falsas, de críticas, de mentiras. Hasta hubo un médico, ex presidente del Instituto Nacional de Salud, que dijo que la vacuna de Sinopharm era agüita destilada. En fin, contra todo eso tuvimos que hacer una campaña. Y en enero de 2021 teníamos solamente al 40-45% de la población dispuesta a vacunarse de acuerdo a encuestas de opinión pública. Cuando salimos del gobierno teníamos más del 80%. Más aún, como resultado de todo este enfoque, cuando terminó el gobierno de transición y emergencia, habíamos conseguido 78 millones de dosis de vacuna, lo suficiente como para vacunar 3 veces a la población objetivo que nos habíamos trazado inicialmente durante todo el 2021. En fin, además de eso tuvimos contratos de suministro. Quizá, y ya estoy cerca del límite inicial de 20 minutos, Álvaro, podría extender si me das unos minutos más o dejar los últimos comentarios de cómo fue que se hizo esto en la práctica y qué fue lo que le permitió al gobierno de transición y emergencia transformar un bien escaso a nivel internacional en un bien público global. Me quedan 2 minutos, ¿continúo o espero a lo mejor al tiempo y al final hago una recopilación, Álvaro? Sí, si te parece, podemos al final hacer una recopilación, tal vez al momento de la ronda de preguntas. Perfecto. Gracias entonces por la lección y ya tienen una idea de cómo tratamos de utilizar estos conceptos de teoría económica para orientar el diseño y la ejecución de políticas públicas y para la toma de decisiones políticas al más alto nivel del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco, por tu presentación. A continuación, contaremos con la participación de Rosana Castiglioni. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame. Es decana de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Ha sido profesora visitante de las universidades de Harvard, Texas at Austin, Leiden y Oxford, y del Kellogg Institute for International Studies. Su investigación se centra en los cambios y continuidades de la política social de América Latina en perspectiva comparada. En esta oportunidad nos presentará la gestión del sistema de salud chileno,
desafíos y posibles reformas desde el nuevo gobierno. Bueno, muchas gracias al Instituto de Estudios Peruanos por la gentil invitación. Voy a compartir pantalla para no olvidarme de nada de lo que quiero decir. ¿Se ve bien? ¿Se visualiza bien mi pantalla? Perfecto. Entonces, bueno, voy a organizar mi presentación primero hablando de los antecedentes y el contexto en el cual le toca asumir al presidente Gabriel Boric. Estamos en una coyuntura muy, muy, muy compleja y muy distinta a las que hemos tenido hasta ahora en Chile. Voy a hablar un poquito de la paradoja del éxito del caso chileno, ¿no? Un país que logró reducir la pobreza de manera acelerada, pero generó un sector muy amplio de ingresos medios altamente precarizados, y esto es particularmente crítico para la salud porque tiene muy poca capacidad de enfrentar contingencias. Voy a hablar de las promesas del gobierno de Boric en materia de salud y lo que propone la Constitución que acaba de redactarse, que aún no sabemos si va a ser aprobado o no. Por último, voy a cerrar con los anuncios del gobierno y los desafíos que enfrenta en materia política. Bueno, como ustedes probablemente sepan, el 11 de marzo asumió un nuevo gobierno encabezado por el presidente Gabriel Boric, bajo el lema "Votemos para hacer realidad un Chile en que nadie quede fuera". Y esto apuntó básicamente a un foco muy fuerte en políticas sociales, donde las madres de todas las batallas están vinculadas a pensiones y salud. El presidente Boric heredó un manejo de pandemia relativamente razonable, digamos, a cargo del presidente Piñera, con políticas que habían sido diseñadas en principio para contener el avance del virus, ¿no? Con cierre de fronteras, restricciones a la movilidad, uso de mascarilla, etcétera. Medidas para facilitar el testeo y eliminar el costo del mismo, reducirlo sustantivamente. El decretar alerta sanitaria, lo que le permitió expandir recursos humanos, recontratar médicos que se habían jubilado, dar facultades extraordinarias al Ministerio de Salud, y eso facilitó la implementación de políticas, fortalecer infraestructura a través de hospitales modulares, incrementar de manera muy acelerada, esto fue algo notable, yo encuentro, el número de camas críticas, ¿no? Estábamos siempre al límite de las camas críticas, y cuando estábamos alcanzando ese límite se lograban comprar más ventiladores mecánicos o transformar y reconvertir camas críticas pediátricas, etc. Y esto junto con una campaña muy agresiva de vacunación que puso a Chile digamos, en un lugar importante a nivel internacional, ¿no? Yo creo que donde más compleja está la herencia fue respecto de los efectos socioeconómicos que dejó el COVID, ¿verdad? Con un retroceso económico importante, proyecciones muy negativas para el próximo año, una reducción de los ingresos de las familias, problemas de salud mental. Digamos, esto no es único el caso chileno, pero en el contexto en el cual Chile se encontraba, después de una tormenta perfecta, digamos, del punto de vista socioeconómico, haciendo un paralelo con The Perfect Storm, la película que hablaba de este caso basado en un hecho real, de octubre del 91, donde un pequeño barco se enfrenta a condiciones meteorológicas muy adversas y que rara vez se dan en conjunto. Y esto fue un poco lo que pasó en Chile, una serie de condiciones que se dieron y que llevaron a este estallido social, que es el telón de fondo en el que nos encontramos hoy en día. Muy brevemente, ustedes recordarán, hubo un incremento en las tarifas del transporte, estudiantes que llamaron a no pagar, una serie de protestas que se dieron los días posteriores, en general pacíficas, pero con algunos focos muy violentos, y un presidente que optó por la represión como estrategia para lidiar con la crisis inicialmente, digamos, una crisis que destraba después la élite política casi que prescindiendo del presidente, para poner en magnitud, para poner en proporción la magnitud de este estallido social. Basta recordar que el día de la mayor protesta, que es la foto que tienen ahí a la derecha, ¿no? De 25 de octubre, se movilizó solo ese día 1.200.000 personas. En un mes, en el estallido, se movilizaron 4,5 millones de personas en un país en el cual
tan solo 3.800.000 habían votado por el presidente en ejercicio. O sea, esto fue realmente un estallido social de proporciones bíblicas, ¿no? ¿Por qué protestaba la gente? La verdad que las demandas eran muy heterogéneas, pero muchos dicen que los dos pilares del modelo chileno estaban en tela de juicio. Por un lado, el modelo de desarrollo socioeconómico, basado en políticas pro mercado, una participación de actores privados en la provisión de bienes y servicios públicos, un Estado más bien que se dedica a la supervigilancia, y por el otro una constitución política que fue escrita en dictadura sin un proceso deliberativo, que a pesar de que sufrió cambios desde la transición, mantuvo una serie de reglas del juego que hace muy difícil procesar institucionalmente el cambio y que producen una rigidez institucional importante. Entonces, la forma que la clase política tuvo para destrabar esta crisis, para salir del estallido social, fue comprometer una reforma constitucional importante. ¿Por qué estoy diciendo todo esto si el tema central es la salud? Bueno, porque la salud es uno de los tantos sectores que enfrenta una enorme presión desde abajo para sufrir transformaciones. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que todo este proceso de reformas y el compromiso de una nueva constitución, lo que ha producido es una especie de revolución de expectativas crecientes, ¿no? Y ahí hay una foto de una manifestante que pide una nueva constitución, respeto para las personas transgénero, salud, trabajo, educación, justicia, vivienda, derecho, aborto, y si el cartel fuera más grande, tendríamos más demandas aún. Porque hay una serie de demandas por transformación que probablemente van a exceder la capacidad de esta nueva constitución y del gobierno. Todo esto sorprendió mucho a los observadores internacionales, sobre todo porque Chile había sido considerado en general como una democracia sólida, ¿no? Independientemente de la medición de democracia que utilicemos, siempre por encima del promedio latinoamericano y en el club de las democracias consolidadas del mundo, con un producto per cápita que también estaba muy por encima del promedio latinoamericano y que situaba a Chile más cerca de Grecia, Portugal, España, que de muchos de sus pares de la región, y una notable reducción de la pobreza por ingresos desde 68% en el año 90 a un 8 o 9% el año anterior al estallido social. Esto es muy importante. Esa reducción tan marcada de la pobreza trajo concomitantemente un incremento aceleradísimo de los sectores de ingresos medios precarios. La población que gana entre una línea y media de pobreza y 6 veces la línea de pobreza, es decir, que tiene un ingreso per cápita entre $241 y $964, creció de manera muy acelerada en Chile. Si en 2006 representaban un 43% de la población, en 2017 eran un 65%. Dentro de los sectores de ingresos medios bajos, es decir, quienes perciben ingresos entre $241 y $481, es decir, ingresos muy bajitos, representan una muy buena parte de la población, el 42% de la población chilena total y el 63% de la población con ingresos medios. Y muy rápidamente, estos son sectores con ingresos insuficientes, con empleos precarios y de muy baja calidad, que no tienen acceso a subsidios estatales prácticamente. Si uno toma el ingreso monetario de esta población de ingresos medios bajos, tan solo el 4% proviene de el ingreso autónomo, tan solo el 4% proviene de subsidios estatales y están altamente endeudados. Solamente como ilustración, si tomamos los quintiles de ingreso en Chile, lo que aparece en color de azul es el gasto per cápita, lo que aparece en color rojo es el ingreso imponible. Es muy fácil constatar que tan solo el quinto quintil, es decir, el quintil de ingresos superiores, gana más de lo que gasta. El resto o vive al límite o no le alcanza. ¿Por qué es importante todo esto, pensando en el tema que nos convoca hoy? ¿Por qué no pude dejar de decir todo esto? Porque esta población de ingresos medios bajos tiene muy poca capacidad de enfrentar contingencias y sobre todo contingencias vinculadas a la salud.
Entonces, los datos pueden ser engañosos porque si bien hubo una ampliación muy marcada del acceso y las coberturas a distintas prestaciones, distintas patologías, en el caso chileno, esa expansión fue una expansión altamente segmentada y muy costosa, aún para las familias de ingresos medios bajos. La gran mayoría de la población, el 78% de la población, está afiliada al sistema de salud pública, de FONASA, el Fondo Nacional de Salud, y el resto, no, más bien dicho, un 16%, digamos, está afiliado al sistema privado, después el resto están otros menores. El punto es que si usted está en el sistema de salud pública, igual tiene que pagar, no está exento de pago, solamente las personas que perciben ingresos muy bajitos no tienen que realizar copagos. Y Chile es el tercer país de la OECD en términos de gastos de bolsillo, lo cual los hogares cubren en promedio un 35% de los gastos de salud, que es muchísimo. Si bien no existen problemas de acceso de atención primaria, o sea, existen problemas, pero digamos, el acceso está más o menos funciona, el acceso, por ejemplo, a especialidades o a exámenes varía muchísimo por ingreso y pone una barrera a las personas de ingresos medios bajos. Y la cobertura de enfermedades catastróficas y de medicamentos es muy limitada, lo cual cuando las personas enfrentan enfermedades que exceden su capacidad de pago, tienen que apelar a beneficios, a rifa, ollas populares, etcétera, para poder financiar los gastos médicos. Esto llevó al gobierno de Boric, al programa de gobierno de Boric, en la primera página, el segundo párrafo, enfatiza la necesidad de producir transformaciones en el ámbito de la salud, de pensiones y de salud. Y el mensaje fue muy claro: las familias sufren un sistema de salud, dice el programa de gobierno, y de pensiones que no les tienen en cuenta, mientras quienes han utilizado esos derechos para hacer negocios mantienen ilegítimos privilegios. ¿Por qué enfatizo esta frase? Porque encarna la intención del gobierno de empujar hacia una mayor presencia estatal y reducir la participación de actores privados en el sistema de salud. Acá muy brevemente lo que hice fue armar esta tablita que explica un poco cuáles son las características del modelo actual y cuáles son las propuestas del gobierno de Boric en materia de salud. Muy brevemente lo que se propone es poner en marcha un sistema universal de salud donde las aseguradoras privadas, las ISAPRES, se transformen en seguros complementarios voluntarios, pero toda la población estaría bajo este sistema universal de salud. Ayer dio una entrevista el director de FONASA diciendo que tienen en la mira el NHS británico como el horizonte al que se debería aspirar. Se pretende crear un Fondo Universal de Salud, el FUS, que recaude y administre el 7% de la renta imponible que los chilenos cotizan a la salud. Y esto es una diferencia porque hasta el día de hoy los chilenos tienen que elegir entre aportar ese 7% de su renta imponible al sistema de salud pública o al sistema de salud privado. Eso desaparece, esa administración y recaudación va a ser estatal, y el FUS asegurará copago cero, que eso también es una propuesta muy importante que ya se está empezando a materializar. Obviamente dentro de cuando la gente se atienda dentro de la red pública. Se pretende ampliar los beneficios y ofrecer nuevas prestaciones a través de un régimen general de cobertura social, ampliar la cobertura para medicamentos, salud mental y salud dental. El tema es que nosotros ahora estamos en pleno proceso constituyente, se acaba de entregar un borrador de una nueva constitución, tenemos que votarla a inicios de septiembre, a ver si los chilenos ratifican o no esa constitución. Si no se ratifica la constitución vigente al día de hoy, va a seguir en pie. ¿Y qué es lo que establece ese texto constitucional? Va muy en sintonía a lo que estaba en el programa de gobierno de Boric que recién mencioné. Derecho a la salud y al bienestar integral, salud física y mental, digamos en sentido amplio, con un Estado con una presencia mucho más importante, a partir del cual se genera un sistema nacional de salud universal, público, integrado, y además con principios de equidad, solidaridad, intergeneracional, enfoque interculturalidad, enfoque de género, etc. O sea, en una dirección bastante distinta al de ahora.
Y ese Sistema Nacional de Salud podría estar integrado por prestadores públicos y privados, pero de nuevo, pensando que los privados funcionarían más bien como aseguradoras, y no queda muy claro en términos de la prestación dónde entran los privados, ¿verdad? Hay también la intención de que ese Sistema Nacional de Salud sea financiado a través de rentas generales, pero con cotizaciones obligatorias que podrían, dice el texto, o la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias no solamente de los trabajadores y trabajadoras, sino también de empleadores y empleadoras, que eso sería una novedad si es que se implementa. Y, por supuesto, esto también es importante con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento del sistema. O sea que es un cambio estructural el que se viene si es que tenemos nueva constitución. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora en materia de salud? Probablemente lo más importante fue que el 1 de junio el presidente Boric hizo un anuncio diciendo que iba a presentar un proyecto de ley para crear ese Fondo Nacional de Salud que estaba en su programa de gobierno y que es coherente con el nuevo texto constitucional, con el objetivo de generar mayor equidad y acceso. ¿Qué es entonces lo novedoso de todo esto? De nuevo la idea de que la salud no puede seguir siendo un negocio, se va muy en contra del sistema privado, se va muy por el lado de reducir la segmentación, y el anuncio concreto, digamos, en términos de las prioridades en materia de política de salud, es disminuir los copagos para los afiliados al sistema de salud pública, que como yo les explicaba son muy altos, un plan de resolución de lista de espera quirúrgica, que como pasó en todo el mundo, se incrementó en contexto de pandemia, y hay un rezago importante, construcción de centros de salud mental comunitaria, que era algo que ya estaba en su programa de gobierno, y tramitar un proyecto de ley que establezca el derecho a la eutanasia. La principal medida adoptada, más allá de los anuncios, es copago cero en la red de atención de salud pública, y eso también es algo muy importante a destacar. Esto va a correr a partir de septiembre para los afiliados del Fondo Nacional de Salud que usen la modalidad institucional, es decir, que se atiendan dentro de la red de prestadores de salud pública y no a través del sistema de libre elección al que pueden optar los afiliados del Fondo Nacional de Salud atendiéndose con prestadores privados. Si lo hacen dentro de la red pública, no deberían realizar copagos y si se atienden con prestadores privados. Esa ha sido la principal medida. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el presidente Boric en lo que sigue en los próximos meses? Bueno, primero el presidente no cuenta con mayorías legislativas. Tiene una Cámara baja altamente fraccionalizada y una Cámara alta equilibrada, pero, digamos, él no va a lograr hacer absolutamente nada, producir ningún tipo de transformaciones, ni las más pequeñas ni las más amplias, si es que no logra construir amplios acuerdos que excedan a su propio sector político. Esos acuerdos deben ser transversales y la literatura comparada muestra que sin ese tipo de acuerdos es muy difícil producir reformas estructurales, pero él a su vez tiene que asegurar cohesión dentro de su sector. La izquierda que le dio el respaldo al presidente ha mostrado ser bastante indisciplinada, ha recibido un montón de fuego amigo, digamos, el presidente, y si no logra asegurar cohesión va a ser muy difícil que pueda hacer lo que se propuso en su programa de gobierno. A esto se suma un escenario de incertidumbre, en parte por el nuevo texto constitucional, que no sabemos si va a ser o no aprobado. Si no es aprobado, ya hay anuncios de cambios, de aprobar para reformar, de rechazar con amor, de rechazar para reformar. Todo esto está pasando mientras estamos conversando. Y un presidente que debe lidiar con los coletazos de la pandemia, un escenario internacional bien complejo para países como Chile, y además proyecciones económicas que ya
sabemos van a ser bien desfavorables para el próximo año. El presidente debe además manejar las expectativas, la revolución de expectativas crecientes de la ciudadanía, que está esperando cambios que muy probablemente no se puedan dar todos o no se puedan dar en el corto plazo. Y además todo esto depende de que se apruebe una reforma tributaria que permita financiar estas reformas, ¿verdad? La reforma tributaria que presentó el presidente ya hace muy poco, hace algunas semanas, pretende recaudar 4 puntos del producto, 3 de los cuales irían directo a salud y pensiones. Para eso, digamos, y con esto cierro, para poder procesar esa reforma tributaria y estas reformas estructurales, va a tener que lidiar con actores de veto muy poderosos y stakeholders, y no solamente vinculados a los súper ricos a quienes se les va a sacar un buen pedazo, digamos, con esta reforma tributaria, sino también pequeñas y medianas empresas que están aterradas con la idea de que va a haber cotizaciones de empleadores, mineras, súper ricos, etc. Así que con esto voy dejando, y bueno, podemos conversar un poquitito más durante las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Rosana, por tu presentación. A continuación, y para finalizar, contamos con los comentarios de Jorge Morel sobre las 2 exposiciones que hemos tenido esta mañana en esta mesa. Jorge es magíster en estudios sobre el desarrollo por el Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra, Suiza, y es bachiller en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, y va a ser quien, como ya comenté, va a dar los comentarios a las 2 presentaciones que hemos tenido el día de hoy. Cedo la palabra a Jorge. Bienvenido, Jorge, por favor, adelante. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a los ponentes por sus interesantísimas exposiciones. Yo quisiera centrar esta intervención de 15 minutos haciendo una especie de conexión entre ambos casos, no solamente en los casos entendidos como países distintos, ¿no? Como territorios distintos, el caso de Chile por un lado y el de Perú por otro, sino también en los temas que tienen en común ambas exposiciones. Entonces dividiré mi exposición en 4 comentarios. Uno primero, que creo que es el articulador de ambas exposiciones, que tiene que ver con las redefiniciones entre el ámbito público y privado a propósito de la pandemia. Creo que Francisco Sagasti plantea esto a nivel global en su aproximación a la vacunación como bien público, mientras Castiglioni lo mantiene más bien al caso chileno, que resulta ahí muy, muy interesante a propósito del proceso constitucional que vive Chile ahora, ¿no? Entonces creo que un primer tema que quisiera conversar es sobre esta colaboración público-privada para cómo se ha redefinido por la pandemia para ambos países. Un segundo punto, creo que es interesante también, es el tema de cómo se ha articulado esto con el proceso político. En el caso chileno, la revolución, bien llamada, de 2019, en buena medida ha permitido canalizar tempranamente varias de las cosas que luego aparecieron con pandemia y que se vieron pues llamadas a cambiar. El caso peruano no hubo ese conato anterior que permitiera canalizar las cosas. Entonces creo que ahí va a ser bien interesante poder conversar un poco sobre cómo ambos procesos políticos han acaecido a propósito de la pandemia y las coyunturas políticas. Un tercer punto, ya viene el detalle que creo que plantea muy bien Rosana a propósito del caso chileno y los problemas que se encontraban a propósito de la provisión de salud. Ahí tengo algunos puntos interesantes que plantear en torno a cómo pues Chile, que es un país que, como bien planteaba Rosana, estaba en la línea de España, Portugal, Grecia, ¿no? Casi de un país europeo, tenía todavía estos puntos irresueltos en torno a cómo provisiona la salud en el país. Y finalmente, quisiera hablar sobre el tema de la sostenibilidad que plantea Rosana al final del caso, y que me parece muy interesante poder conversarlo a propósito de cuán ambicioso es el cambio que plantea la reforma constitucional en Chile. Sobre el primer punto, que creo que es el punto donde más se ha centrado Francisco Sagasti, me parece que es clave, ¿no? El tema de las redefiniciones público-privadas, que viene a propósito de una pandemia que obliga al privado, a pedido del público, a acelerar sus procesos,
donde efectivamente hay que transformar un bien privado elaborado por laboratorios privados en un bien público a nivel global. Y esto se ve muy bien reflejado, ¿no?, en estas tensiones de la negociación, por un lado, entre los estados nacionales con estas empresas privadas, ¿no? Empresas que, por más que se vean forzadas a hacer cosas, también quieren salvaguardar sus propios intereses, ¿no? Y principalmente el periodo de creación de estas vacunas, que fue, nunca antes había dado en tan corto tiempo, llevó a estas empresas a reaccionar pidiendo garantías en torno a a posibles, pues, consecuencias no planificadas de la aplicación de la vacuna en los seres humanos. Entonces, aquí me parece bien interesante este debate global que plantea Francisco, de la vacunación como bien público que se va generando, de un bien en principio pensado como privado, y creo que ahí hay un debate, pues, que trasciende, por supuesto, a Perú, a Chile, y que, pues, ya habla más bien de la relación entre el mundo más desarrollado, ¿no?, y entre las empresas farmacéuticas, los países, los gobiernos del mundo más desarrollado. Y creo que ayer hubo varias exposiciones en las sesiones del día lunes que hablaban en torno a eso, ¿no?, a esa verticalidad, tanto a nivel del Global North, ¿no?, como respecto a los países del Global South, ¿no?, que finalmente recibirían estas vacunas con bastante retraso. Pero, claro, aquí Francisco nos plantea esto en torno a en un mundo global, ¿no? Y más bien Rosana nos lo plantea en términos del caso nacional de Chile, ¿no?, donde también, a propósito de los cambios que se están dando, vemos cómo este modelo chileno, muy basado en la colaboración con el sector privado, va dando pie a una mayor énfasis, o va cediendo esa postura hacia un mayor énfasis por lo público. Y esto se ha visto reflejado, pues, por supuesto, en las protestas de 2019, pero en general en todo el contexto político institucional que hemos visto desde entonces hasta ahora, ¿no? Y la reforma constitucional y la propuesta constitucional que ahora tiene que aprobar Chile, o vamos a ver qué sucede con eso, nos habla muy bien de cómo se ha dado este giro de 180 grados de una constitución muy pro sector privado a una constitución claramente pro Estado, o que en todo caso hace subsidiaria la participación del privado, ¿no? Eso va a ser muy interesante de ver cómo se desenvuelve. Ahora bien, claro, ¿no?, estamos ante los debates en torno a lo público y lo privado, y ya jalando esto al caso peruano que Francisco conoce bien, y a propósito del comentario que hizo en torno a estos pedidos de grupos especiales para la vacunación de determinados sectores, o este pedido que ciertamente era irracional, ¿no?, de que las empresas privadas puedan comprar vacunas, uno encuentra, pues, esa tensión clara entre lo privado y lo público que ha estado muy presente en el Perú desde los 90 hasta ahora, y ciertamente en Chile, ¿no?, como caso que antecedió al de Perú con la adopción más temprana del modelo de libre mercado, ¿no? Entonces, varios de estos pedidos, ¿no?, que le hacían llegar al gobierno de transición, como bien menciona Francisco Sagasti, tienen que ver con esta idea de que efectivamente el privado, en principio, es mucho más rápido en conseguir las vacunas, o sería mucho más rápido en conseguir las vacunas, que el Estado de por sí, pues, es un gigante, ¿no?, que hay que pasar por muchos procesos burocráticos para conseguir cosas, y que en ese sentido hay que respaldarnos en lo privado para conseguir, pues, llegar a este objetivo que todos queremos, ¿no?, que es la vacunación. Que es la lógica que en general ha gobernado todos los procesos de colaboración público-privada que se han implementado en el país desde los 90 hasta ahora, en el Perú, ¿no? Entonces, la idea de la libertad de elección, por ejemplo, también, ¿no?, que ha estado muy en el centro de por qué se abren opciones desde el mundo privado, ¿no?, es darle una posibilidad más al cliente, en este caso al ciudadano, ¿no?, en poder conseguir un bien preciado, ¿no? Entonces, creo que muchas de las cosas que nos cuenta Francisco Sagasti en torno a cómo aparecen estos pedidos responden a la forma en que se hace esta economía política en el Perú, ¿no?, que es a propósito de un Estado que se percibe, o que ciertamente en algunos sectores es defectuoso. Bueno, traigamos la innovación, la rapidez, el conocimiento, el know-how del privado para balancear esos defectos que encontramos en el Estado, ¿no? Esto, por supuesto, es una mirada maniquea, en cierta medida, ¿no?, que se sobrepone por todas las cosas,
y que más bien todos sabemos, toda la gente razonable sabemos, de que esto se tiene que ver caso por caso, ¿no? En algunas cosas el sector privado podrá ayudar y en otras no. En algunas cosas el sector público tiene que gobernar o liderar la iniciativa y el sector privado no lo puede hacer. Todo depende, por supuesto, del tema que estemos tratando, del contexto, ¿no? Y creo que esa es la visión que se perdió en buena medida en ese contexto pues difícil que se vivía en el 2020-2021, donde se quería pues ya estar vacunado o vacunar masivamente a una gran parte de la población, y que en buena medida ese contexto pues de ansiedad colectiva, ¿no? Llevó pues a estos pedidos pues que no respondían pues a la realidad de las cosas, ¿no? O a cómo se estaba gobernando este bien público a nivel global, como bien mencionaba Francisco en su exposición. Entonces sí, creo que aquí tenemos dos exposiciones que nos hablan muy bien, cerrando este punto, entre esta colaboración público-privada y cómo se da a nivel global, ciertamente, en la introducción que nos hace Francisco Sagasti, y en los casos nacionales, ¿no? Que viene a exponer Rosana Castiglioni y también Francisco, ¿no? Al momento de debatir las particularidades del caso peruano. Un segundo punto que quisiera conversar es en torno a los procesos políticos, ¿no? Y yo comentaba esto de que en 2019 esta gran revolución, ¿no? de estudiantes en torno al metro en Santiago termina pues cambiando el país, cambiando la agenda, el direccionamiento del país, se abre claramente la posibilidad del proceso constituyente y la pandemia cae sobre esto, ¿no? Y la pandemia en buena medida reincentiva o vuelve a dar camino a la necesidad de un proceso constituyente que fortalezca la salud pública y en buena medida reafirma varios de los sentidos comunes que estaban detrás del proceso de cambios que se inició en Chile en 2019, ¿no? Entonces hubo un proceso, por así decirlo, y ahí me gustaría escuchar a Rosana su perspectiva, ¿no? Un proceso armonioso, ¿no? Desde la revolución de 2019 hasta 2020, que pasa por la llegada de la pandemia, la convocatoria a la constituyente, la elección de Gabriel Boric como presidente. Hay formas de canalizar todas esas frustraciones a propósito tanto de los pedidos que venían de los hechos de protesta de 2019 como de la pandemia ya en 2020. Entonces eso se canalizó bien. En el caso peruano no ha habido eso, ¿no? Algunos dirían que la elección de 2021 de Pedro Castillo de alguna manera canalizó algunas frustraciones en torno al desempeño del Estado peruano durante la pandemia. No queda del todo claro eso, ¿no? Pero en todo caso se ve como una canalización mucho más accidentada en el caso peruano, no tan armoniosa como lo que uno ve en el caso chileno, ¿no? Independientemente de si se vaya a aprobar o no esta constitución, o si algunos de estos títulos o artículos de la Constitución sean respaldados finalmente por los chilenos. Como tercer punto, quisiera hablar sobre estos puntos que menciona Rosana en torno a Perú y Chile, digamos, a Chile, y cómo el sistema de salud presentaba fallas que no se esperarían en un país de alto nivel de desarrollo, ciertamente para el caso latinoamericano, ¿no? Entonces, aquí los problemas de copago, de listas de espera que menciona en su exposición y de salud dental me resonaban mucho, ¿no? Porque, y aquí ya es una digresión y un punto de vista mío, yo justamente realicé mi tesis de maestría en Tacna y pude atestiguar personalmente cómo muchos chilenos del norte de Chile viajaban a Tacna a realizarse sus procesos, sus procedimientos médicos de salud dental principalmente, pero también otros, ¿no? Se hacía mucho uso del Hospital de la Solidaridad, ¿no? Esta iniciativa privada de la Municipalidad de Lima que se extendió pues, por todo el país y que tenía entre sus principales clientes a clientes chilenos del norte de Chile, ¿no? Entonces fue muy interesante poder constatar eso, ¿no? Cómo desde un país que ciertamente por los indicadores tiene mejores indicadores de salud, pese a ello, un grupo importante de chilenos del norte de Chile apostaban por este sector pues, privado, informal, en algunos casos de Tacna, para hacer sus procedimientos médicos. Y esto estaba vinculado ciertamente a lo que mencionaba en su exposición Rosana, ¿no? La lista de espera, el copago, eran temas que dificultaban poder acceder a la salud tempranamente en el caso chileno.
Entonces, estos sectores medios altamente precarizados que ella nos sale en su exposición son los sectores que aquí hemos conocido en Perú como sectores de ingresos medios vulnerables, ¿no? Nunca se llegó a hablar del todo de clases medias en Perú, porque todos éramos muy conscientes de que ante cualquier pues, hecho sobrevenido, ¿no? Fue una pandemia finalmente, muchos pensábamos que iba a ser más bien un terremoto, en cualquier momento, pues esos sectores de ingresos medios que estaban levantando la cabeza iban a caer fácilmente a propósito de cualquier crisis, ¿no? Y esa crisis fue la pandemia. Entonces nunca, si bien nunca llegamos a hablar de sectores medios como propiamente plantea Rosana para el caso de Chile, sí estábamos seguros de que la vulnerabilidad, ¿no? La precarización estaba muy presente entre estos sectores. Y finalmente, y creo que me queda un minuto y un poco más, quisiera cerrar con el tema de la sostenibilidad, ¿no? Que en el caso chileno aparece como muy importante, ¿no? Por supuesto estamos, o se está trabajando, mejor dicho, en una propuesta constitucional ambiciosa en todos los sectores, y aquí viene el tema de, bueno, ¿cómo vamos a solventar esto a propósito del evidente mayor gasto que se va a requerir, ¿no? Y aquí viene el tema de la reforma tributaria, pero me pareció muy interesante que, digamos, se haya dejado este tema aparcado pendiente la aprobación de la Constitución, ¿no? Que creo que es lo razonable, ciertamente, ¿no? Pero no deja de ser un tema sustancial que puede causar preocupación a mediano plazo, ¿no? Independientemente de lo que vaya a suceder en las próximas semanas, bueno, estamos creando un sistema muy ambicioso en la Constitución, pero también puede ser en las leyes. ¿Cómo se va a solventar esto, ¿no? Entonces, este tema de la sostenibilidad del sistema, que queda en buena medida aparcado hasta que se dé la aprobación de la Constitución, que va a requerir pues nuevamente coaliciones en este Congreso fragmentado que nos comenta Rosana en su exposición. Esto es un tema que queda muy pendiente, ¿no? Una preocupación, en términos académicos es una preocupación evidente para ahora, pero que los políticos han podido aparcar en buena medida hasta que se apruebe finalmente este intento de reforma. Entonces yo cerraría mi exposición ahí, agradeciendo pues a los ponentes por sus valiosos aportes, y quedo atento pues a estas nuevas presentaciones que van a hacer ambos en torno a los casos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus comentarios. A partir de las presentaciones y precisamente teniendo en cuenta lo que has comentado, Jorge, hay algunas interrogantes que me gustaría plantear, ¿no? Y como bien has mencionado, en la primera mesa, ¿no? El día de ayer que inauguró Marcos Cueto, hablaba pues de que la pandemia estuvo caracterizada por esta suerte de doble desigualdad, ¿no? Una desigualdad pues entre el norte y el sur, por el acceso digamos, a las vacunas, a las pruebas, a los distintos insumos, al oxígeno, ¿no? A las plantas de oxígeno. Quizás fue mucho más visible en el tema de las vacunas, pero luego pues, fue una pandemia marcada por las desigualdades también en los propios países, ¿no es cierto? Él hablaba pues que en realidad lo que más explicaba las muertes no eran necesariamente las estrategias, sino el contexto social, digamos, que se daba, ¿no? Él criticaba, digamos, mucho que el abordaje que se dio a la pandemia en muchos lugares fue un abordaje biomédico, cuando en realidad lo más correcto quizás hubiera sido un abordaje desde el punto de vista sociomédico, ¿no? En donde mayor éxito hubieran tenido estrategias que involucran no solamente la provisión de la atención médica, sino también cambios en lo social, que finalmente eran lo que más explicaba las diferencias en cómo fueron los resultados para distintos casos, ¿no? Entonces, en función a eso, yo quería plantear primero una pregunta digamos, para todo el panel, y es, digamos, en las experiencias que han comentado, ¿no? Tanto en Perú como en Chile, ¿qué aspectos podrían resaltar, ¿no? Por ejemplo, en Perú se ha presentado el caso del tema de las vacunas, ¿no? En toda la cadena logística, digamos, y las dificultades para la provisión, pero ¿cómo entró a tallar ahí el componente social, ¿no? ¿Cuál fue la previsión que se hizo respecto de las diferencias en el aspecto social y las desigualdades que ya conocemos en el Perú, y qué dificultades presentó esto para la entrega de vacunas, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, y luego de eso pasar ya a preguntas más específicas, ¿no? Entonces, voy a plantear algunas preguntas que hemos recibido del público. Para Francisco hay una pregunta muy específica, es que, bueno, Rosana nos comentó, ¿no? Que qué fue lo que dejó Piñera, ¿no? Entonces, ¿qué proyectos en el sector salud considera, Francisco, que este gobierno debe hacer, ¿no? Y preguntan también si es que el gobierno de transición y emergencia elaboró alguna propuesta en concreto para este gobierno desde el punto de vista tanto estructural, ¿no? Sobre el sistema de salud y también sobre la atención a la pandemia, ¿no? Y para Rosana, quisiera también trasladarle esta pregunta que ha llegado del público, es ¿qué tanto influyen los actores de veto y stakeholders en torno a esta reforma que se propone, ¿no? Creo que al final de tu presentación abordaste un poco estas dificultades del contexto político, digamos, y la configuración política en el Parlamento, pero ¿qué estrategias se plantean frente a esto y, digamos, desde tu punto de vista, qué posibilidades crees que hay para hacerle frente, ¿no? Entonces, con esto, y ya para ir cerrando esta mesa, vamos a dar 5 minutos a cada uno de los participantes para hacer el cierre de sus intervenciones y respondiendo las preguntas que hemos planteado. Empezamos con Francisco Sagasti. Por favor, si nos dieras, bueno, 5 minutos para tus comentarios finales. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, después de escuchar a Rosana, de una enorme simpatía por el gobierno de Boric, realmente. Y recordar, quiero juntar las dos cosas fundamentales que se han dicho, la parte política y la parte social, porque ya hablé del tema económico. En primer lugar, el gobierno de transición y emergencia entró en una situación política crítica. En una semana tuvimos protestas que movilizaron a varios, casi 2 o 3 millones de personas en todo el país de manera espontánea, una represión, y el presidente duró 6 días en el gobierno. Las expectativas que se tenían sobre el gobierno de transición y emergencia eran pésimas, negativas. Había crisis política, había crisis de salud, una crisis económica, elecciones polarizadas a la vista, descontento social. A los 15 días tuvimos protestas en el norte y en el sur con interrupción de carreteras, al punto tal que un analista político dijo que Sagasti ha sido elegido por sus enemigos. Y básicamente el consenso era de que todo esto iba a fracasar, que se iba a ir al hoyo, etc. Entonces, el contexto político fue muy complejo. Además de eso, el presidente del partido al cual pertenezco, el primer día dijo que separemos al partido del gobierno, con lo cual el gobierno de transición y emergencia se quedó sin apoyo orgánico en el Congreso. En esas circunstancias, lo que tuvimos que hacer fue realmente, y acá vuelvo al papel del Estado, tratar de convertir ya no solamente la vacuna, que era un bien escaso, en un bien público, sino tratar de ampliar en una serie de ámbitos, no solamente en el ámbito de salud, sino en otros ámbitos, cumplir con la función del Estado de dar una provisión de bienes públicos, pero también de ejercer un liderazgo con la participación de los otros sectores en este caso. Además de lo que hicimos en la vacuna, que ya se lo dije, una de las cosas que se hicieron en el gobierno de transición y emergencia fue universalizar el seguro integral de salud. Esto que tiene 2 niveles, un nivel básico, al encontrar con evidencia de que teníamos adultos mayores que no tenían ningún tipo de seguro, ni siquiera el seguro básico, el seguro integral de salud, lo que nos dimos cuenta era que había que destinar recursos adicionales para universalizar el seguro integral de salud, y lo hicimos. ¿Por qué hicimos eso? Porque la tasa de fallecimiento de personas contagiadas con COVID que eran adultos mayores era muchísimo mayor si no tenían ningún servicio de salud que si tenían algún servicio de salud. Y eso destinamos recursos, sustrayéndolas a otras actividades igualmente importantes, porque tomamos la decisión política que primero, antes de hacer y responder a otras demandas sociales, lo más importante era preservar la vida. Y esa fue una decisión de carácter político.
En segundo lugar, se ha planteado todo el tema de la relación pública-privada. Y no quiero dejar la impresión de que se trató de hacer que el gobierno haga todo. En el caso de oxígeno, por ejemplo, el gobierno de transición y emergencia trabajó de la mano con el sector privado. Al contrario, lo que hicimos fue incorporarlos rápidamente para ayudarnos en la provisión de oxígeno. Más aún, no solamente al sector privado nacional, sino también en el ámbito internacional. Pedimos la colaboración de Chile, por ejemplo, y compramos oxígeno de Chile que nos permitió abastecer a los hospitales en la zona sur del Perú, y lo mismo hicimos con Ecuador. Pero en este caso participaron las empresas privadas, participaron las organizaciones de la sociedad civil, los gremios empresariales. El papel que jugó el Estado en el gobierno de transición de emergencia es el papel que debe jugar. Por una parte, provisión de bienes públicos, y por otra parte, articulación de todos los sectores sociales, de tal manera de ofrecerle a la ciudadanía una gama de servicios, productos, una gama de cuidados sumamente importantes. En fin, al final el resultado en 8 meses y medio fue vacunas para todos, récord de inversión pública en los últimos 15 años. En los 6 meses del 2021 se batió el récord de inversión pública. Se realizaron elecciones libres a pesar de la polarización y a pesar de que hay un pequeño grupo que insiste con la tesis peregrina de fraude, cuando todas las indicaciones y los observadores internacionales han dicho que fueron elecciones limpias. No quiero seguir diciendo otras cosas que hicimos en el campo ambiental, en el campo de seguridad, en el campo de cuidado social, en el campo de provisión de agua a las zonas marginales. Pero la idea central fue devolverle al Estado el papel que debe cumplir. En primer lugar, con la provisión de bienes públicos. En segundo lugar, con la articulación de los actores sociales, ofreciendo un liderazgo inclusivo, teniendo en mente a la población en general. Y todo esto se hizo en relativamente poco tiempo. El objetivo central al final fue, en primer lugar, demostrarle a la ciudadanía que se puede gobernar bien, de manera eficaz y eficiente, con transparencia, sin corrupción, que no estamos condenados a tener el tipo de gobierno al cual hemos estado acostumbrados. Y el objetivo central fue devolverle a la ciudadanía la confianza y la esperanza, en primer lugar, en un futuro mejor, y en segundo lugar, a la acción gubernamental y a la acción del Estado. Eso fue lo que tratamos de hacer. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu participación el día de hoy. Finalmente es el turno de Rosana Castiglioni. Por favor, Rosana, tenemos 5 minutos para tus comentarios finales. Sí, bueno, 5 minutos para 28 preguntas. Voy a hacer lo posible, así que no sé si voy a responder todo o algunas cosas. Primero, respecto de la relación de lo público y lo privado, yo creo que es cierto que la pandemia fue una oportunidad, digamos, para replantearnos esa relación, pero la verdad que en el caso chileno, a diferencia de lo que ocurrió probablemente en otros países, esta relación ya venía siendo cuestionada desde 2006. O sea, uno podría decir desde antes, pero digamos, los procesos de protesta fueron de largo aliento, partieron en 2006 con la educación media y básica, siguieron en 2011 con la educación superior, y ahí se empezaron a sumar desde en contra del sistema de pensiones privado, etc. Entonces yo creo que esto ha estado en el debate político, por ahí la pandemia le pudo haber dado un empujoncito, digamos. Esto ya está planteado desde hacía bastante rato, ¿no? Creo, Jorge, que soy un poco escéptica respecto de cuán armonioso ha sido el proceso. Yo creo que efectivamente uno puede tratar de analíticamente hacer sentido del proceso, pero fue un proceso que estuvo muy complejizado, creo, el proceso constituyente sobre todo, al menos por la alta presencia de independientes
en el proceso de redacción de la Constitución, que en principio uno podría decir deja entrar nuevo aire, súper positivo desde el punto de vista de la democracia, pero también resulta un poco caótico cuando tenés un periodo tan estrecho para resolver un tema tan profundo, ¿verdad? Porque lo que necesitas es disciplina partidaria, necesitas negociación, que en general te la dan los partidos, es muy difícil si no. Yo creo que también eso llevó a un maximalismo de algunos de estos independientes que entraron por una agenda específica, porque eran ambientalistas, porque eran feministas, porque eran activistas sociales, etc. Entonces llevaban una bandera en particular, y eso también complejiza negociar tantas dimensiones. Y tampoco queda muy claro que se vaya a aprobar la Constitución. O sea, las encuestas dicen lo contrario, digamos, y bueno, y estamos en una incertidumbre enorme por eso. Es cierto que Chile parecía estar muy bien posicionado para resolver los problemas. Me encantó lo que dijiste de Tacna, no sabía que eso se está dando, no me sorprende, debo decir. Pero yo creo que hay algo más, bueno, además de la segmentación, además de las desigualdades, algo que salió en el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Desiguales, que si tienen oportunidad de leerlo vale la pena. Algo que ellos decían es que hubo una paradoja en particular respecto a la salud, que fue que la reforma que se adoptó durante la administración de Lagos, que estableció periodos y tratamientos más o menos estándar para las patologías que fueron identificadas como más relevantes, 85 patologías, abrió una ventana, porque como el Estado no puede cumplir con esos plazos, muchas veces derivó a los pacientes del sistema público a atenderse en sistemas privados, incluso en clínicas muy prestigiosas, con muy buena hotelería, etc. Y lo que dice el informe es que eso abrió una especie de ventana de gente que estaba en el sistema público a esto es posible. Digamos, yo podría siempre pasarla así, y no como lo estoy pasando en el hospital público, donde no me atienden bien, donde espero no sé cuántas horas por la urgencia, donde no me tratan de la misma forma, ¿no? Y que esa fue otra de las paradojas también, ¿no? La gente empezó a pedir otro estado de cosas en salud porque vio algo más, y eso me parece interesante también. Respecto a la sostenibilidad del sistema, a mí, ha estado muy en el debate. Yo creo que, bueno, en el programa de gobierno, Boric plantea que para poder llevar adelante las reformas que tiene comprometidas, que van muy en sintonía con lo que establece la Constitución, necesita recaudar un 8% del PIB. Y ese 8% viene, digamos, sí, por un nuevo impuesto a la renta, reducción de exenciones tributarias, impuesto a la riqueza, impuestos verdes, royalty minero, medidas contra la evasión y elusión. O sea, con eso ya te metiste en todo el mundo, y ahí entro en la pregunta sobre los stakeholders. Quizás 10 millones de callos, de gente muy poderosa, que tiene dos principales, yo creo que han desplegado dos principales estrategias. Por un lado, el acceso a los tomadores de decisiones, a través de lobby, a través de reuniones privadas, digamos, de distintas formas, y por el otro lado, la publicidad, que es alucinante. O sea, yo desde que me subo al auto en mi trabajo hasta que llego a mi casa, en esa media hora, 40 minutos, escuchás un montón de publicidad de los prestadores privados de salud, de las aseguradoras privadas de pensiones, diciéndole a la gente que no le quiten su derecho a decidir, que no pierda libertad, y eso yo creo que también va a tener un efecto, ¿no? No sabemos cuánto. Y por último, con esto cierro, respecto a lo que decía Álvaro, ¿verdad? ¿De qué podemos resaltar respecto al componente social? Eso, bueno, como yo traté de dejar en claro, efectivamente en el caso de Chile, si vos ves lo legado de la pandemia, ahí ya es el principal problema, y se junta con los problemas que ya traía Chile. Yo creo que si lo mirás con perspectiva más comparativa, en el contexto latinoamericano, yo creo que hay tres cosas que yo destacaría. Uno, las capacidades estatales. Me parece que las tesis doctorales que veamos en los próximos 15 años van a ser sobre state capacity, ¿no? Capacidades estatales, capacidades de extracción de impuestos para poder usar, de uso de la burocracia pública para este tipo de problemas, los problemas de infraestructura pública. O sea, ese es un temón que no tocamos mucho ahora, pero es un temón. Segundo temón, mercados informales. ¿Cómo haces para mejorar el sistema de salud y todo lo que sea si tenés
mercados informales como los que tenemos en América Latina, es imposible. Y esa fue la cara asquerosa de la pandemia, ¿no? Hasta para poder cumplir con el distanciamiento social, si trabajás informalmente no podés. No es una opción, ¿verdad? Y lo otro, los problemas de segmentación. O sea, efectivamente, de 2000 a 2013 en América Latina hubo una expansión de políticas sociales por todos lados, de programas de reducción a la pobreza, en coberturas de salud, en acceso a la educación terciaria, etcétera, pero con una expansión segmentada, ¿no? Para ricos y pobres, y para sectores medio precarios. Y esa es otra de las caras feas también que vamos a tener que resolver, creo, y que la pandemia se abrió como una oportunidad para hacernos cargo de eso, pero una oportunidad a lo mejor desperdiciada, como dice Juliano Martínez Franzoni. Bueno, muchas gracias, Rosana, por tus comentarios. Queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy en esta mesa. Esperamos seguir contando con su participación en este seminario Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. Les esperamos en la siguiente mesa titulada El despliegue del Estado en América Latina, a continuación a las 5 de la tarde. Muchas gracias.